Pues, como dice Cristian, nos quedamos por la página 14, pero lo que voy a hacer es, voy a hacer un breve repaso del problema. Obviamente no voy a entrar en la resolución del cálculo paso a paso, porque ya lo hicimos el otro día, pero voy a hacer un breve repaso del problema y después explico lo que viene al final. Que no estoy compartiendo, perdón. Tengo la guía abierta, pero no estoy compartiendo. Ya, ahora sí. Nos quedamos por aquí, yo creo que nos quedamos justamente al final de aquí, en los 4 kilonewtons. Es decir, vimos el empotramiento, cómo se calculaba los empotramientos, la reacción horizontal, la reacción vertical. Entonces, lo que estaba comentando es, voy a hacer como un breve resumen de cómo se calcula el paso a paso, o cómo es el procedimiento, para recordarlo, pero obviamente no voy a hacer el cálculo completo, porque ya lo hicimos el otro día. ¿Pero para qué? Para refrescar la memoria, porque la siguiente clase es el lunes, ¿no? ¿No es así? Yo tengo clase con ustedes. No, espera, me confundí. ¿O sí? Ya no, sí, profe, el lunes. El lunes, es decir, yo tengo clase con ustedes lunes y miércoles, ¿correcto? ¿Eso es así? Perdón, profe, martes y miércoles tenemos con usted. Martes y miércoles, eso, martes y miércoles. Es que tengo lunes, entonces, claro, tengo lunes con el otro grupo. El martes con ustedes y miércoles con ustedes. Eso es. Entonces hay veces que me confundo. Ok, tenemos martes y miércoles. Entonces, desde hoy hasta el siguiente día del martes. Entonces se puede mandar una tarea y tienen tiempo para hacerlo. Si no lo pueden hacer durante la semana, el fin de semana. A eso quería llegar. Entonces, y la tarea va a ser la tarea que viene aquí al final de la guía. Es decir, van a tener que hacer de tarea el portal que aparece aquí en la guía. Entonces, quiero hacer un breve resumen de lo que vimos, pero bueno, tienen que hacer el portal que viene en la guía, pero no voy a pedir que calculen los diagramas de axial, cortante y momento, solo la reacción en la base. ¿Ok? Y el diagrama de axial, cortante y momento lo dejamos para otra oportunidad. Entonces, solamente calcular la reacción en las bases, que es lo que viene hasta la página 14, que sería hasta acá. Entonces, voy a hacer un breve resumen o volver a explicar, pero no tan despacio o tan detenidamente como el otro día, para recordar cuál es el procedimiento. Y incluso esto del diagrama no lo explico, lo dejo para el siguiente día, y nos vamos al enunciado de la tarea y le hago como el planteamiento básico y cómo se tendría que hacer para que sepan arrancar el problema y después la resolución es mecánica. Entonces, nadie se vaya a quedar atrancado en el primer paso y no pueda resolver el problema. Entonces, vamos a ver el repaso de lo que vimos el otro día. Entonces, cuando yo tengo un portal, bueno, primero aquí, deberíamos recordar esto, que son 3 hipótesis para resolver el portal. La primera, se coloca una articulación en el centro de cada trave, y dije que trave es lo mismo que viga, ya que se supone que en este punto el momento es 0. Por lo tanto, aquí tenemos 2 vigas y le ponemos 2 articulaciones. Entonces, ya estoy haciendo ahí la primera hipótesis. La segunda, se coloca una articulación en el centro de cada columna, ya que se supone que este es un punto de momento 0. Pues lo mismo, en cada columna le pongo una articulación. Y ya estoy haciendo la segunda hipótesis. Entonces, en la tarea que tienen que hacer para el martes, lo primero que tienen que hacer es la primera hipótesis y la segunda hipótesis. Y ahora, la tercera hipótesis es que los cortantes que se generan en las columnas en las exteriores valen valor simple y en las del centro valen el doble. Y ya tendríamos la tercera hipótesis.
Entonces, en la tarea para el martes, lo primero que tienen que hacer es aplicar estas 3 hipótesis, que incluso ahora después lo plantearemos para que sepan cómo se inicia. Ya planteado el problema, después lo segundo que yo tengo que hacer, es decir, primero sería aplicar las 3 hipótesis, y después el siguiente paso será calcular. Yo necesito calcular cuánto vale V sub 1, en este caso. En el caso ejemplo tengo que calcular V sub 1. Pues para calcular V sub 1 es como si yo metiera un corte más que de la parte de arriba. Es decir, me quedara con la parte de la estructura de la parte de arriba, que es lo que tienen dibujado aquí. Entonces se quedaron más que con la parte de arriba. Y ya aplico sumatorio de fuerzas en X igual a 0, porque en el método del portal los cortantes son horizontales. Es decir, el método del portal es para calcular estructuras que son pórticos a los que se le está sometiendo cargas horizontales, que son cargas típicas de un sismo. Un sismo siempre va a generar una carga horizontal. Entonces aplico sumatorio de fuerza igual a 0, bueno, en X igual a 0, y al final obtengo que 8, que va hacia la derecha, menos V1, menos 2V1, menos V1, es decir, aquí ya está hecho la suma, pero en verdad sería como 8 menos V1 menos 2V1 menos V1 igual a 0. Obviamente eso lo opero y lo simplifico y al final voy a obtener que V1 es igual a 2 kN. Entonces el segundo paso, primero es aplicar la hipótesis, el segundo paso, calcular, en este caso, el cortante V1, porque solo hay un cortante V1, en la tarea hay 2, que ya lo veremos. ¿Alguna duda hasta acá del repaso? Si hay alguna duda, pregunten ahora, porque si no, después no van a poder hacer la tarea. No, profe, todo bien. No, Ya. profe. Ok. Ahora dije que ya en verdad el problema que era hiperestático, y haciendo la hipótesis del método de portal lo convertimos en un problema isostático, ya es como resolver problemas de estática de la unidad 2, que es estática del sólido rígido o el cuerpo rígido, no de la partícula, sino ya no solamente una partícula, sino un cuerpo. Pues es ya aplicar los conocimientos de estática, no de resistencia, sí, estática. Pero obviamente no cualquier parte, el fundamento del método de portal es que tiene que estar obviamente el portal completamente estático. Yo ahora debería ir tomando trozos del portal, y que cada trozo esté estático. Pero obviamente lo voy a resolver mediante las ecuaciones de la estática o que sea isostático. Por lo tanto, si estamos en el plano, deben recordar que las ecuaciones de la estática en el plano son 3. Sumatorio de fuerzas en X igual a 0. Sumatorio de fuerzas en Y igual a 0. Y sumatorio de momentos en un punto que yo elija. Vamos a ponerle P como de punto igual a 0. Son 3 ecuaciones. 1, 2 y 3. No confundamos esto con la hipótesis del método portal. Estas son las ecuaciones de la estática que yo puedo generar en un plano. Son 3 ecuaciones. Y como estamos diciendo que el portal, haciéndole las 3 hipótesis, se convierte en una estructura isostática, significa que las reacciones o incógnitas menos las ecuaciones son igual a 0. Si ya sé que las ecuaciones son 3, ¿cuántas son las reacciones incógnitas máximas que puedo resolver en cada parte de la estructura? Pues 3, para que 3 menos 3 sean 0. Entonces,
ya el proceso del portal es ir estudiando parte de la estructura, pero que se cumpla esta condición, que 3 menos 3 sea 0, o incluso que haya menos reacciones que ecuaciones. Podría ser. Entonces, ¿por qué estoy haciendo el hincapié acá? Porque si yo quiero empezar por el primer trozo de la estructura, no lo voy a poder resolver. Recuerden que en cada articulación, que es un apoyo fijo, o un apoyo fijo, articulación fija, como quieran llamar, siempre va a haber aquí dos reacciones, una vertical y otra horizontal. Una vertical, otra horizontal. Aquí la horizontal, si quieren, la podemos quitar o no incógnita, porque lo sabemos que es 2V1, pero la vertical sí es incógnita. Entonces, esta la puedo tachar como incógnita, pero me quedaría una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas. Una pregunta, estimado. Ustedes ven el lápiz, ¿no? Cuando yo estoy moviendo el lápiz en lo alto de cada flecha, lo ven, ¿no? Sí, profe. Ah, vale. Estaba pensando, digo, a ver si solo ven cuando escribo y no ven el lápiz. Una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, cuatro incógnitas, cinco incógnitas. 5 menos 3 es 2. Este primer trozo de la estructura no lo podía resolver. Entonces, también hay que llevar un orden lógico para ir pudiendo resolver el portal. Porque si empiezo por este primero, digo, no lo puedo resolver y ya digo, no sigo, ¿no? Pues está claro que me equivoqué en seleccionar mi trozo y debería elegir otro. Entonces, si le hubiera pasado a esto a ustedes en la tarea, pues empiezan de nuevo. Entonces ya saben que ese primer trozo de estructura no lo pueden estudiar de primera. En cambio, este de aquí sí sería un posible trozo de estructura para ver que es estático. ¿Por qué? Porque voy a tener aquí una incógnita, dos incógnitas. Este V1 no es incógnita, pero la vertical sí es incógnita. Entonces tendría una, es decir, esta no vale como incógnita, una incógnita, 2, 3. Y tres ecuaciones, 3 menos 3, 0. Perfecto. Entonces, este sí podría ser un posible trozo para empezar la resolución del método de portal. Y evidentemente es el trozo que usa el manual. Entonces, ya no vamos a ver la resolución del manual. Y yo expliqué en su día que esto era incógnito, entonces lo tapaba. Y obviamente este no era incógnito porque era V1. ¿Alguien iba a preguntar algo, no? Profe, ¿por qué usted coloca las reacciones al revés que la guía? Porque las reacciones las puedes poner como quieras. Yo las puse sin pensar. Si recordamos, lo que nos dice la estática, si yo pongo la reacción en otro sentido, cuando yo calcule el problema y haga mis ecuaciones, en la solución, por ejemplo, si en lugar de poner GI para arriba, pongo GI para abajo, y era correcto para arriba, cuando yo vaya a resolver mi ecuación, al final va a salir GI igual a menos algo. Y el menos significa que el sentido que yo le di era el erróneo. Eso es, digamos, recordando la estática. ¿Ok? Entonces, ahí como los puse sin pensar, ni pensé el sentido, simplemente puse una recta horizontal y una vertical. ¿Ok? Ya en la resolución me va a decir. Entonces, tampoco se tienen que ustedes complicar de, el sentido es el correcto. Aquí, si nos ponemos a pensar, o a, digamos, a pensar con lógica, o intentar adelantarnos al resultado, está claro que el GX iba a ir hacia la izquierda. Porque si tengo aquí 8 y aquí tengo 2, aquí al final iba a ser 6, y si no habría que hacer mucha ecuación, y sé que va para la izquierda. En cambio, el GI que vaya hacia arriba y el DI hacia abajo no es tan claro.
Entonces, si no lo sé, da igual, lo pongo el sentido que en ese momento se me ocurra y la misma resolución del problema me va a decir si está bien o está mal. Así que no hay problema. Aquí lo importante es que tengo una incógnita, dos incógnitas, tres ecuaciones, lo puedo resolver. Y aquí vienen escritas las ecuaciones. Es decir, la primera ecuación, una segunda ecuación y una tercera ecuación. Obviamente el orden da igual. Entonces, aquí están las tres ecuaciones que antes he comentado. Pero aquí había un error. No era sumatorio de momentos en L. Eso cuando dimos clase dije que no era sumatorio de momentos en L. Y obviamente era sumatorio de momentos en G. Entonces, ahí estaba el error de la guía. Entonces, esto ya son aplicar la ecuación de la estática y lo expliqué el otro día, tampoco voy a entrar en esto. Esto ya es como repasar la unidad 2 de estática. Si ven, ahora sí, aquí se voy a explicar. Esto sigue siendo una incógnita. Y esto es una incógnita y esto es una incógnita. El punto G lo calculé antes. Entonces, para pasar de esta estructura a la otra, que está contigua o está adyacente, ahí sí es importante recordar que es como si yo he calculado esta estructura, o esta parte de la estructura, y después voy a calcular esta. Es decir, como que el primer paso hice este, y este es el segundo. Y tienen en común G. Pero como la estructura globalmente está estática, al final es como que la parte 1 de la estructura está tirando hacia la izquierda de la parte 2, por lo tanto la parte 2 tira hacia la derecha de la parte 1. Es como principio de acción-reacción de Newton, o que al final el sumatorio de fuerza tiene que ser igual a 0. Entonces el G en verdad tiene, según se mire, o fuerza para un lado o fuerza para otro. Entonces, si aquí estaba hacia la izquierda el Gx, cuando me vaya al otro lado, tiene que ser a la derecha. Y el GI era hacia arriba, tiene que ser hacia abajo. Entonces, si nos vamos ahí, GI era hacia arriba, lo pongo hacia abajo, y el GX era a la izquierda, lo pongo a la derecha. Esto sí es importante. El poner lo contrario que tenía antes. Chiquillos, si no hago esto, el resultado del portal va a estar mal. ¿Esto lo entienden? ¿Todos lo entienden bien? Camilo, ¿lo entienden? Sí, profe. Gary, ¿lo entendió? ¿O lo vuelvo a explicar otra vez? No hay problema. No, está bien, profe. Ya. Entonces, no hay... Si todo lo entendió, sigo para adelante. Bueno, alguien me escribió por el chat. El don Cristian levantó el dedo. Ok. Entonces, podemos seguir. Por lo tanto, ya haciendo este paso, o este truco, o este método, estoy eliminando las dos incógnitas que tenía al principio. Por lo tanto, aquí tengo tres incógnitas nomás y puedo resolverlo igualmente con las ecuaciones de la estática. Entonces, no voy a entrar en estas ecuaciones porque ya lo vimos el otro día y aparte sería repaso de estática. Entonces, esto ya lo vimos y se resuelve. Cuando pasemos al siguiente cuerpo libre o al siguiente trozo de estructura, que creo que era el lado derecho, entonces al final voy a tener que pasar el punto H o la articulación H. Voy a hacer este trozo. Por lo mismo, tengo que ver el resultado de H, ¿cuál es? Como ya lo calculé, entonces ya podría borrar aquí, que aquí me aparece el dato. Entonces, tiene 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Entonces, en el siguiente tendría que ser, perdón, 2 hacia arriba y 2 a la izquierda. He dicho 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. 2 hacia arriba y 2 a la izquierda.
Pues en el siguiente trozo de estructura tendría que ser 2 a la derecha y 2 hacia abajo. Entonces, 2 a la derecha y 2 hacia abajo. Eso está bien. Y también esto es lo que expliqué el otro día, que si vamos haciendo bien el método del portal, el mismo método del portal nos va a decir si nos hemos equivocado o no. Porque aquí en este trozo de estructura solo tengo una incógnita. ¿Qué significa eso? Que tengo tres ecuaciones, pero solo necesito usar una. Entonces, las otras 2 ecuaciones que sobran, por decirlo de una forma, son ecuaciones que puedo usar para comprobar que llevo bien el problema. ¿Por qué? Porque digamos que aquí la incógnita o la ecuación que tendría que usar para resolver la incógnita sería sumatorio de fuerzas en I igual a 0. Porque obviamente tengo aquí FI como incógnita. Entonces, ahí obtendría el FI. Y estaría bien. Pero ¿cómo podría comprobar yo que no me equivoqué? Pues usando mejor una segunda ecuación, que sería sumatorio de fuerzas en X igual a 0. No tengo incógnita en X, pero esa ecuación me puede servir para comprobar que está todo bien. Si yo hago sumatorio de fuerzas en X igual a 0, me va a salir 2 menos 2 igual a 0. Que es este 2 y este 2 que lo calculé en el segundo paso cuando calculé los cortantes de la columna, y este ha aparecido como resultado de ir aplicando paso a paso el método de portal. Y curiosamente son iguales, 2 menos 2, entonces se cumple la ecuación. ¿Qué me dice? Cumplo esta ecuación, es decir, se cumple. Por lo tanto, no me equivoqué. Podría pasar que no se cumpliera. Es decir, ¿qué sería que no se cumpliera? Que esto no fuera igual a 0. Y si no fuera igual a 0, significa que no es estático. Y si no es estático, significa que ese portal se cae. Por lo tanto, algo estaría fallando. Y podría ser que este dato que me aparece como el resultado anterior, yo me haya confundido en las operaciones anteriormente y en lugar de ser 2, fuese 3. Si fuese 2 en lugar de 3, cuando fuera a hacer mi ecuación de comprobación, al final tendría 3 menos 2 no es igual a 0, porque 3 menos 2 es igual a 1. Y entonces el mismo procedimiento del método del portal me estará diciendo, cuidado chiquillo, que se ha equivocado posiblemente antes o en algún paso anterior se ha equivocado. Entonces, para la tarea uno debería al final llegar al resultado prácticamente bien, porque como que el mismo método te está diciendo si te equivocas o no. Y como para la tarea hay tiempo suficiente, deberían llegar al resultado. ¿Alguna duda que explique ahora? Por mi parte, ninguna duda, profe. Ok. No, profesor. Bueno, pues seguimos entonces. Si no hay duda, estupendo. De todas formas, a lo mejor no hay duda ahora y después se generan cuando se vaya a hacer la tarea. Entonces, lo que tienen que hacer es no dejar la tarea porque haya duda. Véanse el video, ya que tenemos la facilidad de poder ver el video, y a lo mejor refrescando el video, obviamente, no hay la duda, porque cuando se pongan a hacer la tarea, mejor dentro de 2 días, 3 días, y no lo tienen tan fresco como ahora que lo estoy explicando. Obviamente voy resolviendo la estructura y después ya he dicho que para terminar la tarea tenemos que llegar a la reacción en empotramiento. Entonces, para calcular la reacción en empotramiento es lo mismo. Ya tengo la parte de arriba de la estructura, tengo que llegar a los empotramientos y hago lo mismo.
Si yo sé este trozo de estructura, ahora quiero calcular este trozo de estructura, por ejemplo. O este trozo de estructura. Entonces ahí hay, en este caso, hay 3 puntos en mitad de las columnas. El D, el E y el F. Por las reacciones que tenga el D, o las reacciones que tenga en el E, en la parte de arriba, cuando vaya a calcular la parte de abajo, las tengo que cambiar de sentido. Entonces tengo que hacer el mismo procedimiento que hemos ido haciendo en este repaso. Entonces, este resulta que no es de aquí. Sí, tengo que ir al primero. Va a la izquierda y va hacia abajo. Por lo tanto, el otro tendría que ser a la derecha y hacia arriba. Hemos dicho lo contrario. Y creo que aquí hay un error. ¿No? Hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? Eso yo he dicho. Hacia la derecha y hacia arriba. Todo está bien. Y ya con esto, le pongo los valores que habíamos calculado antes. Y a lo mejor el... Ah, no, el error ya sé. El error estaba aquí, que ponía 1 y no es 1, es 4. Ese era el error. Las reacciones tanto vertical como horizontal no tendrían a priori mucha dificultad porque al final no tengo, es decir, son incógnitas, pero solo tengo una fuerza. Es decir, si esto va hacia la derecha con 2, esto tiene que ser con 2 a la izquierda para que sea 0. Si esto va 1,33 para arriba, tiene que ser 1,33 para abajo para que sea 0. Que en verdad, si ven, aquí ya resolvieron una. Y le faltó, en verdad, aquí le faltaría resolver la ecuación en X. Es decir, si ponen las ecuaciones, ponlas todas. Es decir, podríamos poner aquí sumatorio de momentos en X igual a 0 y ¿cuáles son las incógnitas? Pues el AX no sabía cuánto era y el de X sí. Entonces sería 2, sería el AX, no, el de X, perdón, 2 menos AX igual a 0, AX igual a 2. Y tendría como la tercera ecuación. Pero también he dicho que se podían sacar por lógica. A lo mejor lo que tiene más, un poquito más de cálculo, un poquito más de eso, sería el momento. Entonces tendría que ver como el sumatorio de momentos en el empotramiento, o sumatorio de momentos en A, porque este empotramiento lo han llamado A, y es ahí. Entonces si yo aplico sumatorio de momentos en A, tengo que ver qué fuerza genera momento. Esta no genera momento, esta no genera momento, y la de I tampoco genera momento porque su recta de acción pasa por el punto A. La única que genera momento es la fuerza de X, que es igual a 2. Y es esta fuerza de X que va a intentar girar a la columna con un giro así. Por lo tanto, el empotramiento, si quiero que esté en equilibrio la estructura, tendrá que generar un giro contrario. Si este ejemplo le llamo positivo, el empotramiento tendrá que tener un giro negativo, que es lo que dibujaron acá. Y ese giro, ¿cuánto va a valer? Pues va a valer igual que el giro que produciría la fuerza de 2, que va a ser 2 por 2. Por eso decía que esto estaba mal, porque ponía 1 y es 4. 2 por 2, 4. Que al final también lo que viene aquí. Entonces, por lo tanto, el momento de empotramiento en A vale 4 kN. ¿Alguna duda de esto? No, profe. Bueno, pues con esto ya digamos que hemos
terminado el repaso de cómo se haría el problema. No hemos revisado cuenta por cuenta porque también está hecho en una clase anterior. Pero el repaso de cómo la metodología del problema, sí. Entonces, veamos la tarea y qué particularidad puede tener la tarea y le oriento un poco. Y entonces, la tarea es de, digamos, se tiene que aplicar el mismo procedimiento. Y dice, para la siguiente estructura determina las relaciones de las bases. Es decir, tengo que calcular esas relaciones. ¿Ok? Pero para calcular un portal, tengo que usar, valga la redundancia, la hipótesis del portal. Para calcular un portal, necesito la hipótesis del portal. ¿Cuál es la hipótesis del portal? Primero, poner articulación en el centro de cada viga. Ok. Segundo, poner articulación en el centro de cada columna. Ya con esto hemos hecho las dos primeras hipótesis. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Ya. Después, ¿qué sería bueno? Eso no lo dije antes, pero obviamente es por tema de ser ordenado. Numerarlo. Es decir, pues lo puedes numerar como quieras. Y la numeración de cada uno tendría que, en teoría, ser distinta, porque uno va a empezar a numerar por aquí y a lo mejor otro por acá. Entonces, pero suponiendo que empecemos aquí, pues yo podría decir A y después podría poner B acá o B acá. Entonces, pues eso también es importante. Si encuentro todas las tareas que tienen la misma numeración, como que es sospechoso. Pero deberíamos numerar, bueno, numerar o nombrar los vértices. Vamos a hacer una D, me salió un poco regular, pero bueno. E, F, G, H, I, J. Y también los nombramientos. Por ejemplo, esta es una posible numeración. Otros podrían poner otra. Y después de tener la numeración, tengo que hacer la tercera hipótesis del portal. Que recuerden que decía, las columnas del centro tienen cortante doble, las columnas de los extremos, cortante simple. Entonces, aquí tendré un cortante. Aquí voy a tener el doble y aquí voy a tener el simple. Y aquí lo mismo. Si bien estoy haciendo como más grande la flecha del centro para simbolizar que es el doble. Pero en ningún sitio dice en la hipótesis del portal que son los mismos. Entonces, a este de aquí abajo le voy a decir que se llama V1 y 2V1 y V1. ¿Y por qué le puse V1? Simplemente porque es el primer piso. V de cortante y 1 de primer piso. Y aquí le voy a decir que obviamente es un cortante, pero no tiene por qué ser igual. Entonces le pongo V2, 2V2 y V2. Ya con esto estaríamos introduciendo la tercera hipótesis. Después ya el método de resolución sería el mismo. Es decir, si recuerden cómo voy después resolviendo, ahora debería intentar calcular cuánto vale V2 y cuánto vale V1. Y una forma de calcular cuánto vale V2, si recuerdan, en el ejemplo que hemos visto antes, es darle un corte a la estructura con la parte de arriba. Entonces, si yo hiciera esto, al final V2 va a ser 12 es igual a 1 más 2, 3 y más 4.
4 V2. Y así calcularía V2. Y V1 tendría que hacer lo mismo. Entonces tendría que hacer a lo mejor este corte. Y aquí tenemos que acordar de que qué pasa cuando yo miro una estructura por abajo y antes la había mirado por arriba. Que los V2 van a cambiar de sentido. Y ya el V2 lo había calculado. Entonces, si estoy con la estructura de abajo, esos V2 para la estructura de abajo es como si fuesen así. Y ya los calculé antes, entonces podría calcular los V1 al final en función de V2 y 8, porque al final voy a hacer lo mismo. Aplicaría en la parte de esta parte de la estructura por abajo, también aplicaría sumatorio de fuerzas en X igual a 0, simplemente con la diferencia que aquí ya no solamente tengo 12, tengo más fuerza, y estos tendrían el valor que hemos dicho antes de 4, tendría 4, 8, 4, 8 y 4. Y ese sería, digamos, el truquito para poder hacer un portal de 2 pisos. Pero después todo el procedimiento de solución es el mismo que hemos repasado ahora y vimos el otro día. ¿Alguna duda? Porque a lo mejor ahora sí pueden tener dudas porque es algo novedoso. ¿Todos lo entendieron bien? Sí, profe, se entiende por lo menos. No, pues entonces, vamos bien, entonces. Entonces se equivocó en una cosa, don Cristian. Se equivocó en una cosa. No es como viernes. Yo creo que si fuera viernes no lo hubiera entendido. Entonces yo creo que estamos como miércoles todavía. Usted estaba peor que yo, porque usted dijo que hoy día era martes. Sí, 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 sí. Yo sé. Pero tiene un sentido, como ayer no pudimos dar clase porque no me pude, fallaba la conexión. Claro, ahí como que me estaba faltando un día, por eso decía como martes. Pues, si no hay duda, la tarea está... Ah, no, pero vamos a poner aquí la tarea, porque si no después dicen que no, aunque está grabado en el video, pero para el martes que día es, martes 20, para el martes 20 de tarea, el inicio final de la guía número 1. Bueno, ¿alguna duda más? O termino la clase y ya saben que tienen que hacer esa tarea para el martes. ¿Enviada por correo, profe? Exactamente, enviada por correo. Recuerden, los que no se acuerdan, estas tareas son sumativas y van para se van calculando la nota de cada tarea, se suman todas las notas y sale una nota que es la nota de la cuarta evaluación. Entonces, la tarea es importante por 2 temas, para que vayan estudiando y no dejen para el último día de la prueba el estudio y van afirmando los conocimientos, y aparte va a tener una buena nota en la cuarta evaluación. Así que ustedes verán cuando hacen la tarea, si lo hacen a lo largo de la semana, si lo hacen un rato el fin de semana. Ustedes ya son libres de decidir cuándo lo hacen, pero para el martes, antes de la clase, eso es importante. Hora límite, el horario de clase. Es decir, el horario de cuándo comienza la clase.
Y el martes la clase comienza a las 9:10, horario oficial. Por lo tanto, para el martes la entrega las tareas entregadas más tarde no serán evaluadas. ¿Ok? Entonces no quiero que el martes me llegue alguien que entregue a las 9:30. No, profe, es que yo recién envié la tarea porque la conexión... No. 9:10 tiene que estar el martes enviado. Entonces terminen la tarea antes por si les falla la conexión, tengan tiempo de poder enviarla, valga la redundancia, a tiempo. ¿Por qué? Porque yo el martes, aleatoriamente, voy a tomar una tarea de alguien y la vamos a revisar en clase y va a quedar grabada. Entonces, si alguien me entrega la tarea más tarde, obviamente fue ya el acopiado de la explicación que queda en el video. Por lo tanto, se tiene que entregar antes de la clase. ¿Ok? Ok, profe, todo claro. ¿Todo bien, Pues, profe? pues entonces los libero para que empiecen la tarea al tiro. Ok, profe, buenas noches. El Cristian va a empezar ahora al tiro, ¿a que sí? Bueno, buenas noches, chiquillos. Cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chao. Hasta luego. Chao, chao.